Bueno, miren el libro que tengo acá. Vamos a hablar en el último bloque hoy de T.S. Eliot y la tierra baldía. Nos damos esos lujos, ¿no? Acá en Los Siete Locos. Edición 100 aniversario de este clásico, traducido por Pablo Ingber, que está acá con nosotros y nos va a contar un poco. Primero eso, habrá mucha gente que no lo leyó. Se dice que es uno de los libros fundamentales del siglo XX. Quiero que nos digas por qué. Oh, qué pregunta. Bueno, no, está muy bien, esa es tu función, sí. Bueno, hay algo, construyó como una especie de efecto legendario, diría yo. Es seguramente, o muy probablemente, el libro de poesía más vendido permanentemente, porque nunca deja de venderse. Eso sí, sí, sí. Hoy también interesa. Absolutamente, sí. Están sorprendidos en la editorial porque se venden jugaron, más de lo ¿no? que se esperaba. Absolutamente. Es la primera vez que se hace en la Argentina, además, una traducción con los derechos negociados, digamos, en orden, porque yo enumero ahí todas las traducciones de las que llegué a tener conocimiento, que son veintitantas, y al castellano, al castellano, sí. Sí. Y no todas tienen los derechos en regla, Como digamos, ¿no? O sea, es una edición bilingüe, está la versión original en inglés y la traducción de Pablo Ingber en la página enfrentada. El que pueda la sigue también en inglés. Tiene también un estudio previo muy importante. Las notas que el mismo Eliot escribió, que son casi como la misma extensión que el poema, yo creo. Sí, no tanto, las mías son mucho más largas. Y bueno, pero es un estudio que te llevó, no sé, toda la vida. Sí, yo como creo que cuento ahí por el final, que fue como una especie de plan de estudios paralelo, es decir, era una especie de guía. Me interesó mucho desde muy joven, siempre tuve esta idea de traducirlo alguna vez. De hecho, hice un primer borrador de traducción en el año 89 o 90, que después fui retrabajando con los años y retrabajé mucho el año pasado mientras hacía esta edición definitiva. Tiene esa cosa del trabajo constante, no es que estuve todo el tiempo, pero como es algo tan abarcador, que la tenés siempre en la cabeza, exacto, sí. Como es algo tan abarcador, entonces me servía muchas veces como de eje, ¿no? Es decir, yo buscaba, en el momento en que cursé letras clásicas, buscaba estudiar cosas que tuvieran algo que ver, dentro de las materias de ocuparme de obras que tuvieran que ver. Cuando empecé a traducir, no sé, en su momento me ofrecieron traducir Shakespeare, la primera que quise traducir fue La Tempestad, porque estaba citada ahí. Hay muchos textos citados, ¿no es muchos. La primera vez el primer libro de prosa que traduje, porque yo durante muchos años traduje solamente obras en verso. Sófocles, Safo, Virgilio, Shakespeare. Es lo más complicado de todo, ¿no es cierto? No sé, yo vengo de ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, Eliot? Se habla tanto de la musicalidad, ¿no? En lengua inglesa. Ahora, ¿cómo trasladás eso? Bueno, a ver, cada idioma tiene su propia música, claro, incluso sus propias músicas, sí. Porque esto hay algo importante de ver ahí también, que el original tiene como una especie de fantasma de metro, ¿no? Hay zonas en que están con metro fijo y otras que están con un fantasma de metro, es decir, como pequeñas variaciones sobre metro fijo, pero hay distintas partes, es decir, hay partes que son tipo canción, con versos cortos, otra parte de versos más largos, hay versos más lentos, versos más rápidos. Justamente por eso se considera que innovó absolutamente y transformó la poesía, ¿no? Sí, yo creo que lo relaciono un poco porque un libro que fue muy, muy importante para que Eliot armara el mapa de este libro, fue el Ulises de Joyce, ¿Que salieron el mismo año? Salieron el mismo año, pero el Ulises se venía publicando desde unos años antes por entregas, en revistas, y Eliot tuvo bastante que ver con eso porque participó de alguna revista, o sea, sirvió de intermediario.
O sea que él iba conociendo incluso muchos de los capítulos antes de que se publicaran. Y vos decís que tuvo influencia. Grandísima, grandísima. De hecho, cuando Joyce le pide a Eliot que escriba una reseña del Ulises, que Eliot escribió, se llama Ulises, Orden y Mito, si no recuerdo mal, y donde él habla, Eliot tenía una gran facilidad para inventar así frases, expresiones que quedaban como el correlato objetivo, disociación de la sensibilidad, bla, bla, bueno. Y ahí él habla del método mítico, ¿no? Que consiste en tomar, digamos, un mito antiguo y ponerlo a vivir en la sociedad actual. Claro. No es algo del todo nuevo para Eliot, es decir, no quisiera extenderme, pero uno podría decir que en Baudelaire o en otros poetas que para Eliot fueron importantes, había algo de eso, de poner algo de lo antiguo en la vida moderna, ¿no? Pero Joyce, con esto de acudir a la Odisea como modelo, fue como muy importante en ese sentido como idea estructural. Y hay un capítulo del Ulises en el que hace un recorrido histórico de los distintos estilos en que se escribió el inglés. En cierto sentido, algo así hay acá a nivel poético. Hay algo de como de mezcla de registros, mezcla de tipo de verso, pero siempre hay detrás de esto algo que yo lo asocio también con esto que suele siempre como producir una especie de desconcierto, que es cómo es que Eliot era políticamente conservador y, digamos, estéticamente y literariamente vanguardista. Claro, las dos cosas. Exactamente, pero yo creo que no se contradicen en lo más mínimo. Lo que hay es no una vanguardia de que hay que tirar todo, hacer tabla rasa y empezar todo de nuevo, porque eso en el fondo no existe. Siempre, incluso destruyendo, operamos sobre lo anterior. Sí. Eliot lo que dice es, necesitamos, digamos, mantener viva cierta cuestión importante, cultural, tradicional, etcétera, avanzar en esa línea, y para avanzar no podemos repetir lo mismo. Entonces esta es la cosa, es una necesidad de innovar para que la tradición siga viva. Claro. Porque si repetimos la tradición sin innovar, se muere. Ezra Pound también tuvo mucho peso, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Además de que fue desde un principio el que lo ayudó a publicar, fue también importante para Joyce en eso, ¿no? Pero además de eso, fue muy importante en estimularlo, porque Eliot estaba como que lo suyo era demasiado nuevo en cierto sentido, claro, y no encontraba cabida en las revistas. Claro, claro. Y Pound, bueno, y tengo entendido que cuando salió La Tierra Baldía las críticas fueron en contra. Hubo de todo, pero impresionó desde un principio. Porque hay que adaptarse a eso, tan innovador. Sí. Si uno piensa el verso así que surge enseguida, abril es el mes más cruel, ¿no es cierto? Sí. Yo le hice otra versión, que no tampoco soy el primero en hacerla, que es abril es el más cruel de los meses, y como digo por ahí en las notas, es menos contundente. Abril es el mes más cruel, es mucho más contundente, pero tiene... es ripioso. En inglés, April is the cruelest claro, month. Pero fíjate vos. April is the cruelest month. Bla, 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 bla. Y si yo digo abril es el mes más cruel, es una cosa... Así que abril es el más cruel de los meses. Abril es el más cruel de los meses. Hace falta música ahí. ¿Borges tradujo a Eliot? No recuerdo, se me puede escapar. Dijo una cosa, viste esa cosa que tenía Borges muy maliciosa con los que habían ganado el premio Nobel, sí, mientras que él no lo ganaba. Eliot lo ganó, digamos. Claro, sí, en el año 48, si no recuerdo mal. Y entonces dice por ahí algo así, escribió una obra de teatro, Asesinato en la Catedral. Lindo título, parece de Agatha Christie. Parece de Agatha Christie, mirá vos. Mirá vos. Sí. El que sí lo tradujo es Alberto Girri, el poeta Alberto Girri, pero a vos no te convence la traducción de Alberto. No, justamente tiene ese problema del que hablamos antes. O sea, es todo igual, suena todo igual y suena muy a Girri.
Entonces, suena muy allí. no hay Vos variación. una vez me dijiste acá en este programa, hablando de otra, no sé de qué, pero me quedó, Ajá. que dijiste, los grandes escritores no son los mejores traductores. Hablando de Borges, de Cortázar. Que Ajá. Bueno, y no recuerdo haber dicho eso, pero lo has dicho tomémoslo. acá, Sí, porque a mí sí, esa sí, frase sí. me quedó totalmente. Sí, no, no. Porque tienen un estilo propio tan marcado que termina apareciendo, algo por el estilo. Bueno, puede ser, digamos, lo que hay sí, Borges es evidente. Borges usó la traducción como una especie de campo de prueba para su propia prosa. Claro. Entonces vos ves que la única traducción de él que yo vi milimétricamente con el original fue porque yo también lo traduje, es de Bartleby el escribiente. Y ahí se ve como él de pronto algo que no le gusta mucho lo sintetiza o lo saltea arregla, o lo mejora, ¿no? Sí. Bueno, lo mejora desde el punto de vista de Borges. De Borges. Bueno. En ese sentido, ¿no? Sí, yo no sé si lo diría en general, que todos los grandes escritores que traducen no son buenos traductores. No sé si me atrevería a decirlo como cosa tan general. No creo en las leyes generales. Seguro que hay excepciones. Pero ¿Cortázar era buen traductor? Lo que yo vi de Cortázar también de la misma manera, porque también traduje, fueron algunos cuentos de Poe. Y a mí me parece que la traducción que hace Cortázar de Poe es un poco demagógica. Lo embellece un poco, lo aliviana. Ajá. Entonces, qué sé yo, a lo mejor uno lee y dice, bueno, me gusta más así que de otra manera, pero hay una especie de yo diría, tergiversación ahí un poco, ¿no? Porque es que es muy complejo, yo supongo, bueno, te lo plantearás todo el tiempo. ¿A qué soy fiel? ¿A la métrica, al significado estricto de las palabras? ¿A qué? Hay tantas. Es que es un poco variables. a todo, ese es el asunto. Es una Claro. especie de lucha constante entre distintos elementos que hay que tener en cuenta en todo sentido, ¿no? Es decir, la sonoridad es muy importante, en poesía mucho más, las cuestiones Pero rítmicas. ¿qué te parece? Bueno, se nos está terminando el programa. Pablo Engberg me trajo un nuevo libro de una autora ganadora del Nobel italiana, dijiste. Sí, Grazia Deledda. Grazia Deledda, gran escritora. Elías Portolú. Acaba de traducirlo y acá lo tenemos. Y un libro para chicos. La jirafa sin gafas. ¿Pero esto es traducción también? No, eso es escritura. Ah, este es un texto tuyo. Sí. Qué lindo y qué bien ilustrado además. Sí, una ilustradora extraordinaria, Laura RBR, que como digo yo, mejora mis sueños. Mejora mis sueños. Bueno, este era un sueño también, publicar. Sí, muchos años de trabajo, de algo que nunca pude hacer con ninguna otra traducción. Bueno. Es una historia de amor también, ya que es otra historia de amor. Mi predecesor habló de historias de amor. Esta es una historia de amor, ¿eh? Edición 100 aniversario, acuérdese, de La Tierra Baldía de Eliot. Gracias por haber venido, Pablo, como siempre. Al contrario, muchas gracias a vos, siempre un honor. Nos despedimos, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.